de los residuos de la anestesia, sino recuperar la movilidad funcional del organismo, y eso dependiendo de la situación. En mi caso, con mi grave accidente, fueron 2 años y en tu caso fue menos tiempo. ¿Tú recuerdas lo que te dije yo que te iba a pasar cuando hablamos por teléfono después del accidente? Recuerdo... Es que hablamos mucho. Ya. Todavía no me acuerdo exactamente. Lo que te iba a pasar a nivel anímico. Ah, sí, a nivel anímico. Yo ya te dije, me tengo que operar. Ya te pregunté qué tenía que hacer antes, durante y ya después. Y entonces, a partir de ahí... Te dije que iba a volver a tener depresión. Me dijiste que iba a volver a tener depresión. ¿Y pasó o no pasó? Pasó. No pasó al instante. Quiero decir, primero... El cuerpo recuperó la movilidad funcional. Recuperé toda la movilidad del brazo, toda la movilidad del hombro, se cerró bien la herida, se juntó el hueso y llegó el buen tiempo, el calor, y entonces a partir de ahí me volví a sentir mal. Es decir, me sentí mal. Y era un sentimiento que yo ya había tenido antes, un poco más fuerte, porque me sentía a veces como drogado. Es que hoy en día los químicos que se utilizan, como por ejemplo la ketamina, son fortísimos. En mi caso usaron fentanilo, soluble en grasa, propofol, que es con lo que murió Michael Jackson, efectivamente, que es soluble en grasa, y una benzodiazepina, que es para que no te enteres por si acaso tienes algún tipo de... Porque como una sedación, para que tú estés totalmente con la cabeza nublada, utilizan también benzodiazepinas, que también era soluble en grasa. Por supuesto, prácticamente todas, por no decir todas. Es una serie de químicos más fuertes que la anestesia de la boca que causó la anterior. Además, da la casualidad de que tú estás llevando normalmente un estilo de vida que promueve la eliminación de esos químicos de tu cuerpo, porque lleva una dieta detersiva, una dieta de limpieza, y forma parte de tu vida cotidiana, con lo cual era de esperar que apareciera, en cuanto el cuerpo recuperaba la movilidad funcional del hombro, apareciera el desánimo. Cuando te ves dentro de esa segunda depresión, de ese desánimo, ¿tú piensas que puedes llegar a salir de él? No, el problema es que cuando estás dentro de una depresión, tú no piensas que vas a estar nunca bien. Y ese es uno de los problemas de la depresión, porque si dices, en un año voy a estar bien, aguanta el tirón. Pero como el problema de la depresión es que tú te ves que vas a estar toda la vida así, porque no le ves salida. Y ahí está la cuestión. Si ya me llegan a decir que la primera depresión la paso, voy a tener un hobby y voy a caer en una segunda, no me lo hubiera creído ni en la primera. Hubiera dicho, esto es ¿Tú imposible. crees que si vuelve a tener alguna vez por alguna causa que te obligue a meter en tu cuerpo algún químico de los que inducen al aparato digestivo a detener la segregación de las sustancias que necesita para que tengamos buen ánimo, crees que cuando estés dentro de la depresión serás consciente de que puedes salir de ella? No. El problema es que los químicos no te dejan ver. No te dejan pensar, es que no te dejan ser tú, pero es que tampoco te dejan pensar. Efectivamente. Fue gracioso y me estoy riendo porque recuerdo como yo ya me considero un experto en ese tema, recuerdo que cuando me llamó, porque yo le había previsto que iba a aparecer la depresión, hicimos una apuesta y le dije, ya sabes que la voy a ganar, y él decía, no, yo no me veo, esta vez sí que no veo que... ¿Y cómo saliste de esa depresión? ¿Cómo has salido? Igual que con la primera, empecé con la sauna y... ¿Antidepresivos cero? Antidepresivos cero. ¿Ansiolíticos cero? Cero. ¿Estimulantes cero? Y entonces... ¿Cuánto tiempo te ha llevado esta vez con la sauna quitarte esa depresión y estabilizarte en el buen ánimo? Hasta encontrarme bien... Es que, claro, no estás en la sauna todo el día. Entonces, hasta encontrarme por a lo mejor 2 meses. 2 meses teniendo en cuenta el primer síntoma hasta el final. ¿Tú crees que merece la pena para la gente que entra en una depresión la terapia de sauna, o es más interesante que recurran a estimulantes y a químicos que luego le van a pasar factura? Si quieres lo fácil, si quieres la solución corta en sentirte bien en ese momento, pero no va a arreglar nada, tómate el estimulante o tómate el antidepresivo. Si lo que quieres es volver a estar como antes de una depresión, la sauna es lo único que te va a sacar el residuo del cuerpo y va a hacer que tu cabeza funcione como antes, tu estómago, y te vuelvan tu idea, tu forma de ser. Y vuelvas a ser tú mismo. Y vuelvas a ser tú.
¿La consideras complicada la terapia de sauna? No la considero complicada, la considero dura. ¿Dura en qué sentido? Dura. Dura cuando estás en esa situación, si no tuvieras Dura desánimo, ¿no? porque estás en una depresión, te piensas que nada va a funcionar y tienes que creer en algo que nunca has probado. Sobre todo en mi caso, mi primera depresión. La primera vez, sí. Tienes que creer en algo que tú nunca has experimentado. Y entonces ahí estás donde... Y una depresión te lleva a pensar que nada va a funcionar. Nada. Y cuando empiezas a meterte, si no ves resultados instantáneos, como es lo que quiere la gente hoy en día, quiero tener resultados ya, ese es el problema de la soledad. Tienes que tener un poco de fe para... Tienes que tener fe y ser constante y entonces ver los resultados. Yo recuerdo que cuando te vi en la primera depresión, durante el proceso en que estabas deprimido y habías empezado con la sauna, no tenías fe ninguna en que aquello fuera a funcionar, igual que cuando hablamos en la segunda y me lancé a hacer la apuesta porque era una apuesta sobre segura. y, hay una diferencia abismal, porque yo recuerdo, porque yo apenas te conocía antes de eso, te había visto alguna vez, pero no había tenido así una relación de amistad estrecha contigo, a raíz de eso sí. Y yo, claro, cuando te conocí un poco más, que estaba ahí en la depresión, pues no te veía un zagal alegre. Y sin embargo, después, cuando la terapia de sauna funcionó, gastabas bromas, te reías, hacías gracias. Tenía ganas de relacionarme. Tenía ganas de relacionarte. Eso vuelve a desaparecer Eso vuelve a desaparecer en la serie. Y no encuentras tú otra causa que fuera de esa anestesia general. Es que no, porque te podría decir que me he drogado, pero no me he drogado. Te podría decir que me he medicado, pero no, es que no me he medicado. Entonces, ni ha habido ningún problema familiar que pudiera causar la depresión. No había una razón. Nada, de hecho al revés. De hecho, al revés. Iba todo bien. Es decir, mi familia tu es una trabajo familia bien, tu familia bien. Todo iba exactamente igual que antes. Tienes buenos amigos como yo. Y no había una causa. No había una causa que, es decir, no era que mis padres se hubieran separado y yo diría, es tanto depresión. No era que se hundió el negocio, no. Era las mismas circunstancias, pero yo con depresión. Efectivamente. Entonces, si yo te preguntara a ti, ¿tú crees que las anestesias causan depresión? ¿Qué me contestarías? Las anestesias causan... Es que yo... la completa seguridad. Yo, la primera vez, como me pillé mucho tiempo entre una anestesia que me pusieron y otra, muchos años aparcada, hasta que la removí, no le ves tanta causa directa. Pero principalmente porque piensas que eso me lo metí hace tiempo, eso se habrá eliminado. Claro, ya. se habrá eliminado y yo en mi cuerpo ya no lo tengo, eso fue hace un porrón de años, ¿cómo voy a tener yo eso en mi cuerpo todavía? Hoy en día, afortunadamente, porque en eso prácticamente no creía nadie antes, exceptuando el profesor Arno Lehrer, al que nosotros seguimos, pero hoy en día ya ha aparecido, gracias al tema de descubrir los disruptores endocrinos, ha aparecido el tema, la palabra bioacumulativo. Y por fin los médicos y los científicos se han dado cuenta de que hay químicos que se adhieren a los tejidos grasos, porque como hemos explicado en otros vídeos son moléculas solubles en grasa y no pueden ser eliminadas por los riñones, aunque los médicos no saben la causa por la que se acumulan en los tejidos grasos y por qué inducen al cuerpo a producir grasa. Y hoy en día ya se han dado cuenta de eso, pero antiguamente y todavía hoy en día la mayoría del consenso de médicos no cree que un químico que has tomado hace 5, 10, 20, 30, 40 años pueda estar todavía acumulado en los tejidos grasos de tu organismo, a pesar de que algo hay por ahí. Yo recuerdo que en el argot popular siempre incluso en el de medicina, siempre se ha pensado que los químicos peligrosos se acumulan en los tejidos grasos y que yo pienso que eso es algo que se supo a raíz de los experimentos de Ronald Hubbard, que fue gracias al que tenemos nosotros la terapia de sauna hoy en día. En esa terapia de sauna que has empleado, ¿qué tipo de sauna has estado utilizando? Empecé con una sauna de infrarrojo lejano, que era... ¿La compraste por internet? Que la compré por internet, una baratuja. Pero que funcionaba. Funcionaba, pero luego me pasé a ir donde encontré más beneficios, en la sauna de infrarrojo cercano. Y ahí que con bombillas. Con bombillas. Entonces me fabriqué una sauna y empecé ahí. ¿Consideras que es una cosa cara, prohibitiva, que no está al alcance de cualquiera? Tal y como estaba el hoy en día, a lo mejor sí. Cuando yo empecé no. Pero es una cosa muy fácil de hacer. Lo puede hacer cualquiera que tenga un poco de maña, o si no tienes maña te va al carpintero con tu idea y le dices quiero hacer esto, que tampoco te va a costar una fortuna. De todas formas,
el tema de los precios de la luz es muy importante. Nosotros calculábamos que hace 2 años, cuando la luz estaba a un precio razonable, estaríamos hablando de unos 36 céntimos por